intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Vamos a cubrir 6 tópicos importantes. Primero, vamos a repasar el teorema del límite central que se presentó en la clase anterior. Segundo, vamos a examinar la normal estándar. Tercero, vamos a formular hipótesis. Cuarto, vamos a discutir el tema de intervalos de confianza. Quinto, presentaremos la T de estudiante. Y sexto, examinaremos cómo hacer pruebas o test de hipótesis. Imaginen ustedes la siguiente situación. Usando muestras de propiedades que se vendieron antes y después de algunas inversiones que un gobierno anterior hizo en alamedas y parques, un periodista sugiere que esas inversiones generaron un aumento de precios del suelo de un 1.5%. Es decir, la diferencia entre antes y después fue del 1.5%. Otro analista sugiere que ese 1.5% está dentro de los márgenes de error de la apreciación que hubo en la población de predios en la ciudad. Otro analista retorta que no hay diferencia estadística entre la muestra antes y la muestra después. Y un planificador dice, así hay una diferencia estadística, 1.5% de diferencia es muy poco para que estemos discutiendo este tema. La presentación de hoy les va a ayudar a ustedes a discernir cuál de estos argumentos es válido y cuál es útil. Ustedes también podrán utilizar argumentos similares en sus investigaciones en el futuro. Queremos aclarar ciertos temas importantes y ciertos conceptos que se han presentado con anterioridad, sobre todo alrededor del tema del teorema del límite central y la nomenclatura que usamos al describir distribuciones. La distribución de la población para cierta estadística es la distribución probabilística de la cual vamos a tomar una o más muestras. Los parámetros que caracterizan esta distribución, como la media en el caso de la tendencia central o la desviación estándar en el caso de las medidas de dispersión, no se conocen. Eso es precisamente lo que nosotros queremos saber. Igualmente, queremos saber qué es un dato. Los datos son recolectados, son los elementos que recolectamos en una muestra. Su distribución tiene estadísticas de la muestra, como un promedio para la tendencia central, una media, o la desviación estándar para la medida de dispersión. Estas estadísticas sí las conocemos. Cuando hablamos de una distribución muestral, por ejemplo, del promedio, o de la media, o la distribución muestral de la desviación estándar, estamos hablando de una distribución también probabilística de alguna estadística de la muestra. Como viene de muchas muestras aleatorias, esta distribución muestra todos los valores posibles para la estadística de interés. Por ejemplo, todos los valores posibles para la media. Además, cuando el tamaño de nuestra muestra es grande, nos ayuda a hacer inferencias sobre el valor de la estadística en la población, como en el caso de la media. Es más, cuando n es grande, sabemos que la distribución muestral del promedio tiende a ser una distribución normal. Las muestras nos ayudan a entender la población. Sabemos que el promedio de nuestra muestra no solo nos interesa porque describe la muestra, pero también nos interesa porque es una muy buena aproximación al valor de la media en la población. No solo sabemos la media, sino sabemos también qué tanta confianza tenemos en nuestro estimado de la media. En este caso, en la lámina número 5, pueden ver ustedes a mano izquierda una distribución normal que tiene un error más bajo que la distribución a mano derecha. Esto es entonces la información de contexto o contextual que nos sirve para entender el teorema del límite central. El teorema del límite central dice que la distribución de la suma, o por ejemplo la media, de variables aleatorias con varianza no infinita, tiene una distribución normal, sobre todo cuando el tamaño de la muestra excede las 30 observaciones. Más importante aquí es, de nuevo, que la media de una muestra es una variable aleatoria con varianza finita y que la suma de medias o la media de medias está distribuida normalmente. Si tomamos muchas muestras repetidas de un tamaño predefinido, 30, 40 o 50, sabemos que la distribución de medias va a ser normal y que el promedio o la media de nuestra distribución de medias va a aproximar a la media de la población. Sabemos también que el error estándar va a ser la desviación estándar en la población dividido por la raíz cuadrada del tamaño de nuestra muestra.
Quiero aclarar cierta notación que nos va a acompañar no solo en esta presentación de la clase de hoy, sino también en las clases que vienen más adelante. Vamos a tener una notación distinta para la muestra y para la población. Para la población estamos utilizando letras griegas, mu para la media. La varianza está denotada por sigma en minúscula. Anteriormente habíamos presentado sigma en mayúscula como el símbolo de la sumatoria y n en mayúscula es el tamaño de la población. Cuando estamos hablando de una muestra, la variable que usamos, la notación que usamos para describir la media de una muestra es x con una barra encima, lo que llamamos x barra. Esa es la media de una muestra. S es la desviación estándar de la muestra y n es el tamaño de la muestra. X barra entonces aproxima a mu y S aproxima a la varianza de a la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada de n, es decir, sigma sobre la raíz cuadrada de n. La presentación hasta el día de hoy ha incluido únicamente la aproximación de x barra y del error de S para una variable cuantitativa, que es lo que ven ustedes en el primer inciso de la lámina número 9. Sin embargo, hay variables que no son cuantitativas, que no son continuas, que tal vez son, por ejemplo, proporciones, es decir, que varían entre 0 y 1. Porcentajes es una variable proporcional. Para las variables en proporción, la proporción de la muestra, por ejemplo, la proporción de la muestra que tiene ciertas características, que vive bajo el nivel de pobreza, o que tiene ingresos de cierto nivel, es la mejor aproximación que tenemos para la población, la proporción en la población, disculpen. El error en la muestra se aproxima por la ecuación que ven ustedes ahí, p por 1 menos p, todo dividido por n, y la raíz cuadrada a toda esa división se saca. Volvemos a pensar en la distribución normal, que se presentó anteriormente en la clase número 1. Es una familia de frecuencias, ya sean polígonos o histogramas, que son unimodales, simétricas y asintóticas con relación al eje X. Este último tema suena un poco detallado, pero simplemente quiere decir que la distribución normal no termina en un punto, sino sigue hacia el infinito en el eje X, aproximándose o tendiendo a 0. Hacia la derecha, tanto a la izquierda. Y ahí la característica de ser simétrica. El término normal se refiere a que muchas características en la naturaleza tienen esa distribución. Por ejemplo, la altura de los individuos, de personas, el peso de los individuos, tiende a tener una distribución normal. Obviamente hay otras distribuciones importantes en fenómenos naturales, y no todos los fenómenos naturales tienen una distribución normal. Quiero también dejar en claro que hay infinitas distribuciones normales, y van a depender de la media y de la dispersión de cada distribución. De nuevo, al lado izquierdo ven una gráfica de una distribución normal que tiene una media alrededor de 17, 18 y una desviación estándar bastante bajo. A mano derecha ven una distribución normal que tiene una media alrededor de, diría yo, 35, 37 y una desviación estándar un poco más alta. Continuando con el teorema del límite central. Anteriormente habíamos dicho que la media de medias aproxima a la media de la población, pero ahora queremos darle un poco más de detalle, un poco más de fuerza a este tema. No solo sabemos que la media aproxima a la media de la población, sino sabemos en detalle que cierto porcentaje de las muestras están entre la media más una desviación estándar de la media de medias y la media menos una desviación estándar de la media de medias. Específicamente sabemos que 68.27% de las muestras están a una desviación estándar de la media y que 95.45% de las muestras van a estar entre dos desviaciones estándar de la media, ya sea más de la media o menos de la media. ¿De dónde he sacado eso? Esto va a quedar mucho más claro después.
pero podemos decir entonces con detalle cuál es el área o qué porcentaje de las observaciones de las muestras que uno tome van a estar en cierto rango de la media de las muestras que uno ha tomado. Otra manera de decir lo que acabo de discutir anteriormente es que, por ejemplo, en este caso, 34.13 observaciones, 34.13% de todas las observaciones están entre la media y una desviación estándar. Igualmente que 47.725% de las observaciones están entre la media y dos desviaciones estándar. ¿Por qué esto es equivalente a lo que yo había presentado anteriormente? Anteriormente yo he hablado de 68.27% y de 47.725%. Lo que pasa es que, recuerden, la distribución normal es simétrica. Entonces, cuando hablo de más o menos, estoy, digamos, mirando hacia la derecha de la media y hacia la izquierda de la media. En la lámina número 3 estoy hablando simplemente de la media hacia adelante. O sea, estoy mirando hacia la derecha de la media. Por eso solo tengo 34.13%, que es la mitad de 68.26%. Cuando estamos hablando de una desviación estándar. Igualmente tengo 47.725% cuando estamos hablando de dos desviaciones estándar, cuando antes habíamos hablado de 95.45%.